Bueno, clase, vamos a hablar del nuevo tema que es continuidad. La continuidad es un concepto que utiliza para su estudio como herramienta el límite. Entonces, dado todo lo que ya hemos trabajado de límites, vamos a aplicar ahora eso para para el estudio del concepto de continuidad. Que básicamente, así de manera explicándolo a grosso modo, la continuidad de una función real de variable real la podemos entender en términos geométricos como una función va a ser continua en un punto si no tiene huecos ni tiene saltos. Es más o menos como lo que podemos entender geométricamente. Pero en términos eh, de la definición, vamos a ver que involucra el límite. Fíjense, sea f una función real de variable real, decimos que f es continua en A si se satisfacen las siguientes condiciones. 1. A pertenece al dominio de f. 2. El límite cuando x tiende a de f de x existe. 3. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a A. Si se satisfacen todas esas tres condiciones, entonces nosotros decimos que la función es continua en el punto A. Si f no es continua en A, decimos que f es discontinua en A o que A es un punto de discontinuidad de f. Eh, el no ser continua una función, fíjense, sería negar que, que es continua, ¿sí? Y el ser continua quiere decir que satisfacen el punto 1 y el punto 2 y el punto 3. Por lo tanto, el no ser continua significa de que o no se satisface el punto 1 o no se satisface el punto 2 o no se satisface el punto 3, o sea, no se satisface alguno. El ser continua significa que se satisfacen todos y el no ser continua significa de que al menos uno o alguno de estos puntos no se satisface. Entonces aquí lo escribí. F no es continua en A si A no pertenece al dominio o el límite cuando x tiende a de f de x no existe o el límite cuando x tiende a de f de x es distinto de f de a. Ahora, ¿cómo se ve una función continua? En un punto. Bueno, miremos la gráfica de esta función. Si nos acercamos a A por la derecha o por la izquierda, las imágenes de esos puntos próximos a A por la derecha o próximos por la izquierda van a estarse acercando a la imagen de A, que es este puntico rojo que está aquí. Entonces, las alturas tienden a f de A. Como las imágenes de esos puntos tienden a f de A, lo que podemos decir es que el límite, cuando x tiende a A, de f de x, es igual a f de A. Entonces, el A, para empezar aquí en esta gráfica, es un punto del dominio, así que tiene imagen. El límite existe, porque vemos que si hay una tendencia, el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, que es igual a f de A. Y entonces podemos decir de que esta función es continua en ese punto. ¿Cómo se vería una función que no es continua en un punto? Pues la podemos ver como algo, un comportamiento parecido al que vemos en esta gráfica. Fíjense, en este ejemplo dice, ejemplo, di en qué puntos es discontinua la siguiente función. Nos dan en la gráfica de la función y vemos que hay ciertas partes como extrañas, al menos aquí en el punto cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 3 y cuando x es igual a 5, vemos que hay unos comportamientos raros en la gráfica de la función. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, cuando x es igual a 1, entonces estudiemos ese. Vamos a ver el límite cuando x tiende a 1 de esa función f de x. Entonces el límite cuando x tiende a 1 de f de x, esperen, voy a cambiar el color, de f de x es igual, bueno, si nos acercamos primero para hablar del límite tenemos que saber si existe o no. Si nos acercamos al punto por la izquierda o por la derecha, vemos que el límite tiende aquí a cierta altura, ¿sí? No sabemos cuál sea, pero bueno, realmente importa importa saber cuál es el valor del límite. Queremos saber en qué puntos es discontinua. Y sabemos que para saber si la función es continua o discontinua, dice f,
no es continua, es decir, es discontinua. Esto es lo mismo que ser discontinua. No es continua, es lo mismo que es discontinua. Es discontinua en A si A no pertenece al dominio o el límite no existe o el límite es distinto de la función alada en el punto. ¿Qué pasa con este punto aquí 1? El límite parece que sí existe. ¿Sí? Sería más o menos como la altura de esto aquí. Esta altura de aquí. ¿Cuánto valga eso? Bueno, no sé. Pero eso no es muy relevante. El límite existe. Lo que sí es relevante aquí es que fíjense, el límite existe, pero 1 no está en el dominio de la función. Porque si estuviera en el dominio tendría imagen, pero no tiene imagen. ¿Por qué sabemos que no tiene imagen? Bueno, al menos ahí se puede apreciar que no tiene imagen porque hay un hoyo. Entonces el punto x igual, el valor x igual a 1 no tiene ninguna altura asignada bajo la función f, o sea, no está en el dominio. Entonces fíjense cómo sí pueden ocurrir de que algunos de estos factores sean verdaderos, pero solo con que uno sea falso ya decimos que la función no es continua en el punto. Entonces el límite sí existe, sin embargo, 1 no está en el dominio, entonces f no es continua en 1. O sea, para verificar continuidad debemos comprobar que se satisfacen las tres condiciones. O sea, que A pertenece al dominio, que el límite cuando x tiende a de f de x existe y que el límite cuando x tiende a de f de x igual a f de a. Pero para comprobar discontinuidad solo basta con que nosotros veamos que alguna de estas condiciones se satisfacen. O bien que A no está en el dominio, o bien que el límite no existe, o bien que el límite cuando x tiende a de f de x es distinto a f de a. En este caso, a pesar de que el límite sí existe, 1 no pertenece al dominio y entonces no es continua en 1. Vamos a analizar ahora qué pasa con el límite cuando x tiende a 3. Para empezar, ¿3 es un punto del dominio o no es un punto del dominio? Porque si no fuera un punto del dominio podemos usar el mismo argumento para decir que la función, el mismo argumento que usamos para 1, para decir que esta función no es continua en 3. Pero no, 3 sí es un punto del dominio. Entonces, 3 es un punto del dominio de f. Pero, ¿qué pasa con el límite? El límite, si nos vamos acercando a 3 por izquierda, o sea, a través de valores menores que 3, entonces las imágenes van a tender a esta altura, que no sé, podría ser algo cercano a menos 1. Vamos a decir x, el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de f de x puede ser algo cercano a menos 1. No sé exactamente cuál sea, pero bueno. Pero el límite, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 3 por derecha? Si nos acercamos a 3 por derecha, o sea, nos acercamos a 3 a través de valores mayores que 3, lo que vamos a tener es que está tendiendo a esta altura por acá, que yo no sé cuál sea esa altura. Supongamos que esto aquí es 1, aproximadamente altura 2. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner ahí f de x es algo cercano a 2. Entonces, lo que sí podemos decir es que los límites laterales no coinciden. Pero este límite es aproximadamente 1 y este es aproximadamente 2, así que el límite no existe. Porque acuérdense que para que el límite exista, los límites laterales deben existir y ser iguales. El límite cuando x tiende a 3 de f de x no existe. Entonces, como el límite no existe, la función no es continua. Entonces, por lo tanto, la función no es continua.
no es continua en 3. Porque acuérdense que el no ser continua significa o bien que el límite no existe, o que A no está en el dominio, o que el límite sí existe pero no es igual a f de A. Y en este caso sí estaba 3 en el dominio, pero el límite no existía. Entonces solo con que se satisfaga alguna de estas condiciones ya la función es continua. La función es continua en 3. ¿Sí? Vamos a analizar el último punto que tenemos aquí como especial, interesante para observar, y es este punto, el punto 5. ¿Qué pasa si nos acercamos a 5? Bueno, para empezar, preguntémonos, ¿es 5 un punto del dominio de la función? Sí, porque 5 tiene una imagen que está por acá. Voy a ponerle aquí, supongamos que la imagen es aproximadamente 3. ¿O qué es 3? Eso no va a alterar en nada la respuesta. Entonces fíjense, 5 pertenece al dominio de la función f. Y si nosotros hablamos del límite, ¿qué pasa con el límite? Analícenlo ustedes. Si nos acercamos a 5 por derecha, es decir, a través de valores mayores que 5, las imágenes de esos puntos próximos a 5 pero mayores que 5 tienden a esta altura que está por acá. Supongamos que aquí es 1. Entonces, qué sé yo, 0.9. Entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a 5 por derecha de f de x es aproximadamente, voy a decirlo así como si ya lo supiéramos, es 0.9, que es igual al límite cuando nos acercamos a 5 por izquierda a través de valores menores que 5. Vemos que las imágenes tienden a la misma altura, ¿sí? Tienden a la misma altura, entonces podemos decir que los límites laterales existen, son iguales, y por lo tanto el límite cuando x tiende a 5 es igual a 0.9. Límite cuando x tiende a 5 de f de x es igual a 0.9. Entonces fíjense que podemos tener, de hecho tenemos la condición 1 y tenemos la condición 2. A pertenece al dominio, el límite existe. Ahora para que fuera continua debería ser el límite igual a la función evaluada en el punto. Pero el límite cuando x tiende a 5 de f de x es igual a, aquí dijimos que era 0.9, que es distinto de la función evaluada en 5, porque f de 5 dijimos que tiene esta altura que es 3. Por lo tanto, la función no es continua. No es continua en 3. F no es continua en 3. Entonces tenemos la función, analizamos 3 puntos de interés, x igual a 1, x igual a 3 y x igual a 5. Conclusión, que es suficiente con que no se satisfaga alguna de estos numerales para nosotros poder decir que la función es continua. Y cuando se satisfacen todos, podemos decir que la función es continua. Vamos a ver un ejemplo aquí, que tenemos aquí. El inciso A nos dice, bueno, el ejemplo nos pide, di en qué puntos son discontinuas las siguientes funciones. Entonces vamos a ver los puntos en los que ellas son discontinuas. La función A, f de x igual a x cuadrado menos x menos 2.
Bueno, eh, analicemos de que esta función es un cociente de polinomios. Y cuando f, si x es igual a 2, el denominador se hace 0. Entonces, en el inciso A, podemos decir que 2 no pertenece al dominio de la función. Ya ustedes están acostumbrados a razonamientos de este estilo. 2 no pertenece, con toda seguridad lo podemos decir. De hecho, podemos decir que el dominio es todos los reales menos 2. Bueno, no importa, 2, en particular 2 no pertenece. Como 2 no pertenece, la función no es continua. F no es continua en 2. Más adelante vamos a ver que de hecho 2 es el único punto donde ella no es continua. Pero de momento les puedo decir que como no está en el dominio, en 2 no es continua. Más adelante vamos a ver que es el único. ¿Qué tenemos acá? F de x definida de esta otra manera. 1 sobre x cuadrado si x distinto de 0 y 1 si x es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa con esta función? Aquí sí, f de 0 sí está definida, porque f de 0 nos da 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el límite? O sea, 0 sí está en el dominio. 0 está en el dominio de la función f. Pero el límite cuando x tiende a 0 de f de x, fíjense, acuérdense siempre el significado de esto, es a dónde tienden las imágenes cuando nos tomamos valores cercanos a 0 pero distintos de 0. Si estamos tomando valores cercanos a 0 y distintos de 0, entonces la función se rige por esta fórmula que está aquí, por este pedazo de fórmula, ¿sí? Porque nos estamos acercando a 0 a través de valores distintos de 0. Entonces este límite cuando x tiende a 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado. Y nosotros sabemos que este límite no existe, de hecho ahí hay una asíntota, la vimos hace un par de clases y se ve algo parecido como así, como si tuviéramos una especie de volcán o montaña o pico o algo así, infinito. Sabemos que es una asíntota vertical, que la gráfica de la función siempre se está aproximando, pero nunca la toca. En el eje Y. El eje Y es una asíntota vertical. Entonces aquí podemos decir, pero el límite de este no existe. No existe. De hecho, nosotros ponemos que esto es más infinito. Es decir, no existe. Acuérdense que esta notación de decir que es igual a más o menos infinito no quiere decir que el límite exista, sino que es una manera de representar que el límite crece o se tiende a más o menos infinito, pero eso más o menos infinito no son números reales. O sea, nosotros decimos que el límite existe cuando eso nos da un número real concreto, ¿sí? O sea, aquí podemos decir que este límite no existe. Entonces, la función es discontinua en 0. Porque acordémonos que para que la función sea continua debe, en un punto, el punto debe pertenecer al dominio. El límite cuando x tiende a ese punto debe existir y debe ser igual a la función evaluada en el punto. Entonces aquí ya verificamos una condición. Íbamos a verificar la segunda, pero resultó que el límite no existe. ¿Qué podemos entonces concluir? Que la función no es continua. Es continua en el punto 0. En 0. Vamos a ver qué pasa con la función que nos dan aquí del inciso C.
nos dan esta función, fíjense, es muy parecida a la primera, pero 2 sí está en el dominio. Entonces empezamos verificando, 2 sí está en el dominio. ¿Sí? Porque cuando x es igual a 2, pues f de 2, el 2 tiene imagen, ¿no? F de 2 es igual a 1, por esta parte de la definición de la función. ¿Sí? Por esta parte. Ahora, ¿qué debemos verificar? Debemos seguir verificando. Primero, para las condiciones de continuidad es que el punto esté en el dominio de la función, si queremos ver que es continua. Debemos también verificar que el límite cuando x tiende al punto existe. Vamos a ver si es cierto. El límite cuando x tiende a 2 de f de x, es decir, nos acercamos a 2 a través de valores distintos de 2 y queremos ver a qué valor se acercan las imágenes de esos puntos, x. Y fíjense que como nos estamos acercando a través de valores distintos de 2, tenemos que aplicar el mismo razonamiento de antes, tener en cuenta que la función se eh, está siendo representada por esta parte, sí, por esta fórmula, porque nos estamos acercando a 2 a través de valores distintos de 2. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos x menos 2, todo sobre x menos 2. Pero esta función la podemos factorizar, esta expresión de acá la podemos factorizar, y esto es el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por x más 1 sobre x menos 2. Entonces podemos cancelar este término con este término y nos da este límite nos da el límite cuando x tiende a 2 de x más 1. ¿Y a qué es igual a eso? ¿A qué es igual eso? Eso es igual, podemos reemplazar el valor de x y nos da 2 más 1, que es igual a 3. Entonces fíjense, 2 si pertenece al dominio de la función. Ahora debemos ver si el límite existe. Sí, el límite sí existe. Entonces ya habríamos verificado los dos puntos. El punto está en el dominio, el límite existe. Deberíamos verificar ahora el tercer inciso que está aquí y debemos comprobar de que el límite que obtuvimos es igual a la función evaluada en el punto. El límite que obtuvimos es el límite cuando x tiende a 2 de esta función f de x es igual a 3. Y la función evaluada en el punto 2 es 1. Entonces esto es distinto de f de 2, que es 1. Entonces ya vimos que la última condición que teníamos allá necesaria para decir que la función es continua en el punto no se satisface. Entonces podemos concluir así que la función no es continua en el punto. No es continua en 2. Ahora vamos al último inciso, que es la función parte entera. Esta es la notación que usa aquí el libro para la función parte entera. A ver, vamos a usar aquí la notación que usa el libro para esta función f de x. F de x igual a esta notación así. Esta notación la usa es para significar esto que yo les enseñé a ustedes antes. Entonces le llaman la parte entera piso, o la parte entera inferior, que es mayor el mayor entero menor o igual que x.
Por ejemplo, si tenemos 2.5, esto nos da 2. Si tenemos menos 1, menos 1.5, nos da menos 2. O sea, nos va a dar el entero más grande que esté a la izquierda del número que tenemos, que estamos calculando, que estamos evaluando en la función. Entonces fíjense que esta función nosotros vimos que tenía una gráfica que era discontinua, ¿sí? Ahora mismo no vamos a ver la gráfica, todavía no, más adelante, en un momento. Pero vamos a calcular todo esto sin mirar ninguna gráfica, ¿sí? Y lo que nosotros sabemos es que si nosotros tomamos el límite cuando x tiende a, bueno, sea n un entero, sea n un número entero, entonces el límite cuando x tiende a n de f de x no existe. ¿Por qué no existe? Ya vamos a ver por qué. Pues, si nos acercamos por el límite, por los límites laterales, el límite cuando x tiende a n por derecha, o sea, a través de valores mayores que n, supongamos que tenemos, voy a hacer un breve dibujito aquí para ilustrarlos. Si tenemos n aquí, nuestro número entero, el que ustedes quieran, el entero que ustedes quieran, entonces eh, el límite cuando x tiende a ese número entero por derecha, bueno, miren, aquí tenía yo la gráfica. Para que en vez de dibujarlo yo, mejor se los muestro. El límite cuando x tiende a un entero por la derecha, si nos acercamos a cualquier entero por la derecha, siempre nos da el mismo entero. Voy a escribir con la notación que les dije que yo uso y que me parece como más estándar, como más... sí, esta es más estándar en los términos que, al menos en las áreas que yo he trabajado, suelo usar esta notación. Entonces esto nos da el mismo entero n. Pero el límite cuando x tiende a n por izquierda de la parte entera de x inferior nos da n-1. Fíjense, si aquí nos acercamos a 1, si nos acercamos a 1 a través de valores menores que 1, lo que vemos es que estos valores de x tienen imágenes que se acercan a la altura 1. De hecho, no solo se acercan, siempre están en altura 1. Pero si nos acercamos a 1 a través de valores menores que 1, las imágenes están a altura 0. Lo mismo pasa con cualquier entero. Si nos acercamos a 3 a través de valores mayores que 3, las imágenes están tendiendo a la altura, de hecho no solo están tendiendo, siempre están en altura. Este es 2, este es 3, están en altura 3. O sea, si nos acercamos a n a través de valores mayores que n, siempre nos da n. Y si nos acercamos a n a través de valores, ahora si nos acercamos a 3 a través de valores menores que 3, sus imágenes siempre tienden a esta altura. De hecho no tienden, siempre se mantienen en esta altura, altura 2. Es decir, el límite cuando x tiende a n por izquierda es n-1. Entonces, los límites laterales no coinciden, entonces el límite no existe. Y si el límite no existe, la función no es continua, porque para ser continua deben ocurrir tres cosas. El punto A debe estar en el dominio, el límite cuando x tiende a de f de x debe existir, y
Por último, el límite cuando x tiende a de f de x debe ser igual a la función evaluada en el punto A. Fíjense aquí cómo tenemos estas gráficas que nos muestran todos los incisos de las funciones que acabamos de trabajar. Aquí tenemos la primera función, dijimos que era discontinua en 2, fíjense la discontinuidad como se ve como un hoyo. La segunda función dijimos que era discontinua en 0, pero ¿por qué dijimos que era discontinua? No porque no estuviera definida en 0, porque en 0 está definida como 1, sino porque el límite cuando x tiende a 0 de la función no existe. Entonces en esta es discontinua porque el punto, en 2 porque el punto 2 no pertenece al dominio. En esta es discontinua en el punto 0, x igual a 0 porque el límite no existe, a pesar de que el punto x igual a 0 sí está en el dominio. En esta el límite sí existe, el punto sí está en el dominio, pero el límite no es igual a la función evaluada en el punto. O sea, si miramos los tres numeritos que nos comprueban la continuidad 1, 2 y 3 que yo les puse allá en la definición, lo que les quiero decir es que 1, 2 y 3, acá en este primer ejemplo, el inciso A, no se satisface la propiedad 2. No se satisface la 2, sin embargo, la 1, perdón, el punto no está en el dominio. Sin embargo, la 2, es decir, el límite sí existe, y la 3, es decir, la 3 no tiene sentido en este caso porque el punto no está en el dominio. Entonces, cuando no se cumpla 1, no se cumple 3 tampoco. Si miramos aquí las condiciones del 1, 2 y 3, de allá arriba la definición de continuidad, vamos a ver cuáles no satisfacen. El punto está en el dominio, pero el límite no existe. Y tampoco es igual a la función evaluada en el punto, porque si no existe no puede ser igual a nada, ¿sí? Entonces este es el caso del inciso B. Ahora, en este caso 1, 2, 3, ¿qué es lo que pasó? En resumidas cuentas, aquí lo que pasó es que el punto sí estaba en el dominio, ¿sí? El límite sí existía, pero el límite no era igual a la función evaluada en el punto. Entonces aquí el problema era esta. Y en esta última, en cualquier número entero es problemático aquí. 1, 2, 3. ¿Los números enteros están en el dominio? Sí, sí están en el dominio. Entonces se satisface la parte 1. ¿El límite cuando x tiende a cualquier entero existe? No, no existe. Entonces no existe y por lo tanto el límite no es igual a la función evaluada en el punto, porque si ni siquiera existe no va a ser igual a nada. Entonces es parecido a lo que ocurrió acá. Eso fue lo que pasó con estos ejemplos que acabamos de ver. Ahora, nosotros así como hablábamos de límites laterales, podemos hablar de continuidad por derecha o continuidad por izquierda. Podemos decir que una función es continua por derecha o en un punto por la derecha y es continua en un punto por la izquierda. Vamos a dar esa definición. Continuidad por derecha e izquierda y por intervalos es el tema, lo que vamos a empezar a estudiar ahora. Definición. Una función f es continua por la izquierda, por la derecha, es continua por la derecha en A si el límite cuando x tiende a A por derecha de f de x es igual a f de A. O sea, en otras palabras,
Bueno, tenemos que verificar tres incisos igual que antes. Uno, lo que ya se pedía se sigue pidiendo. A pertenece al dominio de f. 2, el límite cuando x tiende a por derecha de f de x existe. Y 3, el límite cuando x tiende a por derecha de f de x es igual a f de a. O sea, es la misma definición, pero que antes la hacíamos sin hablar de límites laterales. Y vamos a decir que es continua por izquierda, en vez de por derecha, continua por la izquierda. En A, si 1, de nuevo A pertenece al dominio, de hecho eso, igual que antes, lo único que vamos a cambiar es los límites laterales. El límite cuando x tiende a por izquierda de f de x existe. Y 3, el límite cuando x tiende a por izquierda es igual a la función evaluada en el punto. ¿Sí? Entonces ahí está la definición de ser, de que una función sea continua por la derecha o por la izquierda. Pero en un momento voy a reducir esto para que no esté estorbando. Ok. Entonces fíjense con la función parte entera que acabamos de ver hace un momento. ¿Qué pasaba con los enteros? Los enteros estaban en el dominio de la función. Sin embargo, el límite no existía, pero los límites laterales sí existían. Ajá. Y no solo existían, sino que eran igual a la función evaluada en el punto. Bueno, no todos, pero fíjense, por ejemplo, qué pasa con la función parte entera con el límite cuando x tiende a n por derecha. Es igual a n, pero n es un entero. Y la parte entera de n es igual a n. O sea, este pedacito de acá es igual a la parte entera de n. Es decir, el límite cuando x tiende a n por derecha es igual a la función evaluada en n. Eso no quiere decir que la función parte entera es continua por derecha. Ejemplo. El límite para todo n en los enteros. N pertenece al dominio de la función parte entera de x. Y el límite cuando x tiende a por derecha de la parte entera de x, no a, perdón, a n, cuando tiende a cualquier entero por la derecha, parte entera inferior, nos da igual a n, que es igual a la parte entera de n, porque acuérdense que estas funciones parte entera es techo y piso, ambas, cuando las evaluamos en un entero siempre nos da el mismo entero, entonces esto es igual a parte entera de n, que es igual, bueno ya, que esto es la función evaluada en el punto. El límite cuando x tiende a por la derecha es igual a f de a, es esto. Entonces, aquí vemos que se satisface 1, el límite existe, en efecto es igual a n, que es igual a la función hablada en el punto. Entonces, parte entera de x inferior es continua por la derecha de n. ¿Qué pasa por la izquierda? Es curioso porque
si ustedes ven este comportamiento, solo es válido por la derecha. ¿Por qué por la izquierda no? Fíjense, el límite cuando x tiende a n por la izquierda de esta función parte entera inferior, vimos que era n-1. Pero n-1 es distinto de la parte entera de la función evaluada en el punto. El punto al que estamos haciendo tender es a n. Es distinto de parte entera de n, que es igual al mismo n. Así que la función no es continua. No es continua por la izquierda en n. Ok. Entonces ahí estamos viendo más el concepto de continuidad por derecha, continuidad por izquierda. Es muy parecido a la continuidad, solamente que en la definición de continuidad ustedes cambien donde aparecen los límites, ya no pongan límite, sino pongan límite por derecha o límite por izquierda. Y ya ahí les queda la nueva definición de ser continua por derecha o ser continua por izquierda. Y de hecho aquí estamos viendo un ejemplo, ¿sí? Con la función parte entera. De hecho, nosotros podemos ir más allá y no solo definir continuidad en puntos o en un punto por la derecha, por la izquierda. Podemos dar la definición de continuidad en un intervalo, ¿sí? Que eso es algo más. Déjenme que estos dibujitos los tengo para más adelante. Podemos hablar de continuidad en un intervalo, que es un concepto más complejo, más importante. No es difícil, no vayan a creer que es algo más difícil, no. Todo esto son conceptos que están muy relacionados. No es como que se pueda decir, esto es más difícil, no. Entonces tenemos la siguiente definición. Una función f es continua en un intervalo si es continua en cualquier punto del intervalo. Es continua en un intervalo. De hecho, esto se puede generalizar, ahora les digo cómo. O sea, se puede dar esta definición más general. En un intervalo, si es continua en cada punto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Podemos decir que una función es continua en un subconjunto, en un conjunto, si es continua en cada punto de ese conjunto, ¿sí? Por eso les decía que se puede definir. Ahora, ¿qué pasa si el intervalo que estamos hablando, en el cual ella es continua, es un intervalo de esta forma? AB, ¿sí? Entonces lo que queremos decir es que la, la función es continua en los puntos estos de los extremos, eh, con continuidad lateral, o sea, por continuidad por derecha y continuidad por izquierda. Si yo digo es continua en este intervalo, entonces quiere decir que el límite cuando x tiende en cualquier punto del intervalo, por ejemplo aquí
el ser continuo en B sería que el límite cuando x tiende, como el B es el extremo derecho, el límite cuando x tiende a B por izquierda de f de x es igual a f evaluado en B. ¿Sí? Eso nos daría ser continua en un intervalo de esta forma. Ahora vamos a ver más ejemplos de eso. No se preocupen. Como les decía, de que íbamos a usar estos gráficos que tenía aquí, no estaban de adorno, y este lo vamos a usar en el siguiente ejemplo. Ejemplo. Vamos a mostrar el ejemplo. Nos dice muestre que la función f de x igual a 1 menos raíz de 1 menos x cuadrado es continua en el intervalo menos 1 a 1. ¿Cómo demuestra uno que esa función es continua en ese intervalo? Bueno, si queremos probar que esa función es continua en el intervalo menos 1 a 1, lo que debemos hacer es que debemos probar que es continua en cada punto del intervalo menos 1 a 1. Y los puntos que son extremos del intervalo solo debemos verificar continuidad lateral. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a verlo. De hecho, yo nunca pongo solución. Creo que debería hacerlo para que se haga más énfasis, se vea todo más ordenado. Fíjense, vamos a ver que es continua en el intervalo entero, pero para ver que es continua en el intervalo entero, primero voy a ver. Veamos que es continua en el intervalo menos 1 a 1, es decir, es continua en todo punto aquí, y continua por la derecha en menos 1, y continua por la izquierda en 1. Si nosotros probamos eso, que es continua en todo el intervalo abierto, que es continua, digo por la derecha en menos 1 porque supongamos que este es el intervalo menos 1, 1. Entonces, para tomar límite, o sea, estamos verificando continuidad en este intervalo. Si queremos verificar que es continua en el menos 1, no nos vamos a acercar por la izquierda, sino por la derecha, porque nos estamos moviendo con puntos que pertenecen al intervalo. Entonces vamos a ir así, y en el 1 va a ser por la izquierda. Por eso es que digo eh, que es continua en el intervalo abierto, vamos a verificar, y que es continua por la derecha en menos 1 y que es continua por la izquierda en 1. ¿Sí? Eso es lo que debemos verificar. Y empecemos en el intervalo abierto. Sea que pertenece al intervalo abierto. Entonces, el límite, bueno, para empezar tiene sentido, cualquier punto de aquí es un punto del dominio de la función, ¿verdad? Porque en el peor de los casos, evaluado en menos 1, evaluado en 1, esto se hace 0 y me queda aquí, esto igual a 1. Y si le colocamos cosas menores, pues no hay problema porque esto no se hace negativo ni nada de eso.
Entonces tiene chiste como intentar ver estos puntos A están en el dominio de la función. Entonces, sea en menos 1, 1, entonces A está en el dominio de la función. Ustedes ya saben cómo ver cuál es el dominio de esa función. Son aquellos valores tales que esta cosa de aquí, 1 menos x cuadrado, no se hace negativo y si hacemos las cuentas esto funciona, ¿sí? Entonces A está en el dominio. Ya eso nos da la primera condición para verificar si una función es continua en un punto. Aquí estamos tomando un punto cualquiera, entonces así que finalmente cuando demostremos esto vamos a decir que es continua en todo el intervalo abierto. Tomamos un punto del intervalo arbitrario y vemos que es continua en él, entonces decimos que es continua en todo el intervalo. A está en el dominio. Además, el límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de 1 menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Esa es nuestra función f de x, no está definida por partes ni nada, no, así tal cual está definida. ¿Sí? Pero nosotros sabemos por las propiedades estas que probamos de los límites, que el límite de una resta, bueno, este límite existe y este también, entonces podemos decir que esta es la resta de los límites. Que el límite cuando x tiende a de 1 menos el límite cuando x tiende a de la raíz de 1 menos x cuadrado. Y esto es igual a 1 menos la raíz de 1 menos el límite cuando x tiende a de x cuadrado. Aquí estoy usando esas propiedades de los límites que vimos en la clase pasada. Y esto es a al cuadrado, entonces esto me da 1 menos la raíz de 1 menos a al cuadrado. ¿Y esto qué es? Esto es igual a si nosotros evaluamos esta función en a. Si la evaluamos en a, reemplazamos aquí x por a, nos queda 1 menos la raíz de 1 menos al cuadrado. O sea, exactamente esto es f evaluado en a. Entonces concluimos así que f es continua en el intervalo menos 1, 1. Ahora vamos a ver que f es continua en menos 1 y en 1, pero en menos 1 es continua por la izquierda y en 1, no al revés, en menos 1 es continua por la derecha y en 1 es continua por la izquierda. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, el límite cuando x, porque así debemos verificar la continuidad lateral. El límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x, haciendo un razonamiento muy similar al que acabamos de hacer, pero para límites laterales, porque acuérdense que las propiedades estas que usé aquí para calcular este límite también son válidas para límites laterales. Entonces si yo pusiera menos 1 por derecha, puedo hacer exactamente estos mismos pasos y voy a llegar a la conclusión que esto es igual a evaluar en la función, que es lo mismo que 1 o que es lo mismo que f evaluado en menos 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es igual a 1, que es igual a f de 1. Y entonces ya 1 y menos 1 son puntos que están en el dominio de la función, son puntos tales que los límites laterales existen y son puntos tales que el límite lateral coincide con la función evaluada en el punto, tanto con 1 y con menos 1. El límite lateral correspondiente, ¿no? Porque para menos 1 nos acercamos, el límite que nos interesa con menos 1 es el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha. Y para 1, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda. Esta de hecho es media circunferencia con centro en el punto de coordenadas 0,1, 0 en x, 1 en y, el y nos tomamos la mitad de la circunferencia de esa con centro
y de radio 1. Circunferencia de radio 1 con centro en 0,1 y nos tomamos la parte inferior de esa circunferencia. Eso es esta función que estamos viendo acá. Ahora, antes de terminar, vamos a ver el siguiente teorema. Siguiente teorema. Aquí tengo otros dibujitos, pero estos dibujitos los voy a usar más adelante. Entonces no se desesperen. Yo los estoy haciendo pequeños para que no estén ahí como estorbando y que no encuentro dónde echarlos. Vamos a ver el siguiente teorema y ya terminamos y continuamos en la próxima clase. Teorema. Si f y g son funciones continuas, en el punto A, o sea en A, y C es una constante, entonces las siguientes funciones son continuas en A. Uno, f más g. 2, f menos g. 3, c por f. 4. Esperen que está guardando y por eso sale así feo. 4, la función f por g. Y 5, la función f sobre g, pero si g evaluado en a es distinto de 0. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo, si tenemos dos funciones que son continuas en un punto A y C es una constante, entonces la suma de nuestras funciones f y g es continua de nuevo en el punto A, la resta de dos funciones continuas en A es continua en A, el múltiplo por una constante de una función que es continua en A es una función continua en A, la multiplicación de dos funciones que son continuas en A es una función continua en A, y la división de dos funciones que son continuas en A es una función continua en A siempre y cuando g evaluado en A, el denominador de esas dos funciones, es distinto de 0, sea distinto de 0. Esa es una propiedad importante de las funciones continuas. Que la suma, la resta, la división, siempre y cuando el denominador sea distinto de 0, y el múltiplo por una constante, el producto y el múltiplo por una constante son funciones continuas. De funciones continuas en una función continua. Y el otro teorema que tenemos, más adelante vamos a ver ejemplos de donde vamos a usar estos teoremas. Teorema. El primer inciso nos dice que cualquier polinomio es continuo en todos lados. Los polinomios son continuos en cualquier punto. Es decir, son continuos en todos los reales. Eso es lo que nos quiere decir eso. Y otros ejemplos de funciones que son continuas
que tienen relación con las funciones polinomiales son las funciones que son así racionales, son cocientes de dos polinomios. Entonces cualquier función racional, no, mejor escribo toda función racional es continua en su en los valores en los cuales está definida, porque aquí sí no es en todos los reales. Toda función racional es continua en, en su dominio. Voy a poner los valores en los que está definida en su dominio. O sea que las funciones racionales tienen la propiedad de que cualquier punto de su dominio, para cualquier punto de su dominio que nosotros analicemos, ellas son continuas ahí. Acordémonos, las funciones racionales son, porque si no se acuerda alguien de qué es una función racional, les recuerdo. Son cosas de este estilo, un polinomio dividido entre otro polinomio. Y esta cosa, el dominio de esta cosa, dominio de una función racional, es igual al conjunto de los x en R, tales que q de x es distinto de 0. Entonces lo que nos está diciendo el inciso B es que toda función que sea cociente de polinomios va a ser continua en este conjunto. En el conjunto de los x donde en su dominio, que es el conjunto de los x donde q de x es distinto de 0. Y por otro lado, el inciso de arriba nos está diciendo que los polinomios son continuos en cualquier punto, es decir, son continuos en todo R, en todos los reales. Para cualquier número real vamos a tener, eh, y cualquier polinomio vamos a tener que ese polinomio es continuo en ese punto. ¿Qué quiere decir que es continua? Quiere decir que el número real está en el dominio, el límite cuando x tiende a ese número a de cualquier polinomio va a existir y va a ser igual al polinomio evaluado en el punto. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Continuamos la próxima semana. Adiós.